conversar ahora sobre las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Básicamente, cuando nos hablan de la primera mitad del embarazo y hay un síndrome hemorrágico, se refieren a tres patologías importantes, ¿no? El aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad del trofoblasta. Entonces, vamos a ir viendo una por una. Empezaremos con el aborto, ¿no? El aborto básicamente tiene varias connotaciones, ¿no? Desde el punto de vista de la salud de la mujer, vamos a evaluar las distintas patologías que se presentan, desde la amenaza de aborto hasta el aborto incompleto, pero como repasamos en esta diapositiva, las complicaciones del aborto presentan una serie de riesgos para la salud materna y digamos que siempre esta complicación se ve más presente en mujeres que pertenecen a los estados económicos más bajos de nuestra población, porque son aquellas que tienen más difícil acceso a los servicios de salud. Digamos que aquellas pacientes que no recibieron la adecuada orientación e información sobre cómo cuidarse de un posible embarazo, aquellas que no tienen el acceso a los servicios de salud para protegerse de un posible embarazo, que no desean probablemente, están más expuestas a estos riesgos, ¿no? Y sufren más complicaciones. Entonces, eso es lo primero que hay que resaltar. En segundo lugar, decir que el aborto, básicamente, desde el punto de vista de salud física, está vinculado a lo que es la selección natural. Entonces, aquellos embriones, ¿no?, que tienen problemas, defectos intrínsecos, son aquellos que van a caminar más hacia una posible terminación en un aborto. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Se dice que de la mitad de los huevos fertilizados es factible que las pacientes puedan incluso presentar pérdidas sin incluso haberse dado cuenta que había embarazo. Es decir, que llega el día 28 del ciclo y se presenta un sangrado y se presenta un aborto que la paciente nunca, digamos, se va a dar cuenta si hubo o no embarazo. Entonces, eso es algo que puede ocurrir. Ahora, y de los abortos que sí son clínicos, pues aquellos que sí ya hay una manifestación, hay sangrado vaginal, dolor pélvico, ha habido un atraso menstrual importante, ¿no? Tenemos que seguir en frecuencia de presentación en dos grandes grupos, ¿no? El 60% atribuible a probables anormalidades intrínsecas, cromosómicas del embrión o del feto, y 40% debido a otros factores, ¿no?, como van a ser, por ejemplo, defectos al momento de la implantación, insuficiencia del cuerpo lúteo o trastornos inmunológicos, que también es algo que cada vez vemos con más frecuencia. Muy bien, la primera entidad dentro del aborto que debemos repasar es la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es una patología del primer trimestre que se caracteriza por dos condiciones clínicas: sangrado vaginal asociado a dolor pélvico, dolor hipogástrico, pero con otra condición clínica importante, que el cuello uterino no sufre modificaciones, es decir, no hay cambios cervicales. Es decir, cuando se examina por espectroscopía se ve un cervix formado, probablemente hay sangrado a través del orificio cervical externo, y cuando se examina el tracto vaginal es un cuello largo, cerrado, y es blando obviamente porque hay embarazo, pero no hay modificación, no hay apertura, no hay dilatación. Esa es la amenaza de aborto. Entonces nos lleva a pensar que va a tener un manejo, ¿no?, que puede incluso todavía permitir que el embarazo continúe, es decir, que el manejo es exitoso, ¿no? Entonces, ese es el tema más importante. Y la otra característica que también es relevante es que la amenaza de aborto es aquella condición patológica que se presenta antes de las 22 semanas. Es decir que, digamos que después de las 22 semanas, o las 22 semanas en adelante, ya no sería amenaza de aborto, sino sería una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿ya? Entonces es muy importante. Hasta antes de las 22 semanas yo lo considero como amenaza de aborto. Y acá, para graficar un poco cómo sería una amenaza de aborto, acá vemos un útero que está incrementado de tamaño, que tiene un contenido con un producto de la gestación, que está rodeado de líquido amniótico, que está envuelto por las membranas poliamnióticas, pero sin embargo vemos acá en color rojo una muestra de cómo podría ser el sangrado retroporiónico. Este es el famoso hematoma retroporiónico o hematoma subporiónico, que también se le llama. Pero si ustedes van siguiendo en el dibujo, en el esquema, vemos que el cuello uterino está largo, ¿no es cierto?
y no hay dilatación mayor. Hay una apertura sí, pero que es milimétrica, y se observa que está saliendo sangrado vaginal por el orificio cervical externo. A esto se le llama, repito, hematoma retrocoriónico, subcoriónico, y esta vendría a ser la característica ecográfica representativa de lo que podría ser una ecografía de una amenaza de aborto. No se ha desprendido todavía nada. ¿Cómo sería el manejo de una paciente con amenaza de aborto, ¿no? Digamos que hay varias conductas que se recomiendan. Algunas tienen una relevancia y otras, digamos, que no necesariamente tienen una evidencia sostenida de cómo podría ser una amenaza de aborto. Entonces, para comenzar, lo que deberíamos hacer es solicitar el examen de laboratorio conocido como subunidad beta, es la fracción beta de la hormona gonadotrofínica coriónica. Esto va a ser importante para el manejo integral del caso. Acto seguido debería solicitarse una ecografía, porque en la ecografía nosotros vamos a poder determinar, ¿no? De pronto hay un atraso menstrual, de pronto hay una subunidad beta positivo, pero no necesariamente va a ser una amenaza de aborto, puede ser también un embarazo ectópico, o puede ser también un embarazo trofoblástico. Entonces la ecografía nos va a ayudar, digamos, en la definición del cuadro. Y el otro aspecto que es importante es, según la edad gestacional, podríamos precisar si es que hay o no viabilidad o vitalidad embrionaria. Es otro aspecto que es importante. Digamos que si de acuerdo a la edad gestacional debería haber latidos objetivables por ecografía y no los hay, entonces estaríamos dentro de lo que podría ser más adelante un aborto frustro, ¿no? O un embarazo no evolutivo. Entonces es importante precisar si está activa o no activa la gestación. Se recomienda también la abstención de relaciones sexuales, ¿no? En el entendido de que eso puede contribuir a disminuir el riesgo de mayor estimulación de la zona cervical, mayor estimulación. Recuerde que también puede haber depósito de prostaglandinas, ¿no? Por el proceso del contacto de la relación sexual, entonces eso también va a estimular. Entonces se recomienda que no se practique las relaciones sexuales. Se recomienda también un reposo en cama, ¿no? Aunque esto es relativo. No hay evidencia contundente de que el reposo en cama vaya a evitar el aborto. Es factible que a pesar de que estén con reposo en cama, puede terminar en un aborto. Pero sin embargo el reposo en cama va a ayudar, ¿no? Digamos, en estos cuadros de amenaza de aborto. Y el punto que tiene más evidencia, ¿no? de acción es la administración de progestágenos. Porque muchas de estas pacientes con amenaza de aborto presentan insuficiencia o deficiencia del cuerpo lúteo. Por lo tanto, una suplementación con progestágenos, básicamente progesterona micronizada, ¿no? Podría ayudar en el manejo de estos cuadros de amenaza de aborto, ¿no? La progesterona micronizada viene en presentaciones vía oral y vía vaginal. Dependería del caso para ver en qué vía de administración sería la más recomendable. Pero que debe recibir, debe recibir. El progestágeno es un topolítico importante y que tiene, repito, evidencia de acción en amenazas de aborto y se utiliza regularmente. Bien, la siguiente entidad patológica que se presenta a continuación en la secuencia clínica es el aborto en curso. Y el aborto en curso se divide en dos grandes grupos. Uno es el aborto inminente y el otro el aborto inevitable. Donde el aborto inminente se diferencia del inevitable en que el inminente conserva las bolsas íntegras y el inevitable ha habido pérdida de líquido. Esto es muy importante porque para diferenciarlo del RPM, ¿no? Antes de las 22 semanas se llama aborto inevitable, que puede ser precoz o tardío. Cumplida las 22 semanas en adelante se denomina RPM, hasta antes del inicio del trabajo. Esa es la emisión de RPM. Entonces, si ustedes tienen una paciente con pérdida de líquido antes de las 22 semanas, el diagnóstico es aborto inevitable. ¿Ya? Además, ¿qué se va a agregar? ¿Se acuerdan de la amenaza de aborto? Teníamos dolor pélvico, dolor en el hipogástrico, más sangrado vaginal. Además, se va a agregar esas características. En el aborto en curso ya se empiezan a presentar modificaciones cervicales. Y eso es lo que lo diferencia de la amenaza de aborto. Es decir, para el aborto en curso yo ya tengo modificaciones cervicales y en el caso del inviable tengo incluso pérdida de líquido, en el que se va a hacer objetivado por especuloscopía o por inspección de genitales externos. Ya, ese es pero
digamos que ambos son en curso. En curso implica que de todas maneras se está viniendo el embarazo, ¿ya? Se está perdiendo. Entonces alguien me dice, profesor, pero podríamos hacer algo, ¿no? Detener el embarazo. Progesterona ya no va a ayudar. Ya no, los políticos no van a ayudar porque ya el embarazo se ha desprendido. ¿Se acuerdan de ese hematoma retrocoriónico que veíamos incipiente en la amenaza de aborto? En el caso del aborto en curso ya se ha hecho más, digamos, preponderante. Y entonces, por más de que administremos cualquier medicación topolítica, ya no vamos a conseguir que se vuelva a prender, ¿me entiendes? Ya hay un desprendimiento. Ese es el aborto en curso. Entonces, pero hay algunas características, acá está, miren, este es un ejemplo, un gráfico para ver cómo sería un aborto en curso. Ven acá, hay un producto de la gestación, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven esta zona de color rojo, ese es el hematoma retrocoriónico. Miren la magnitud del desprendimiento. Ya no hay contacto entre el producto de la gestación y la adhesiva endometrial o el endometrio, ¿no? Entonces ya no hay contacto con la madre. Entonces prácticamente esto está en camino de expulsión. Y si vemos en la parte inferior acá, donde estoy marcando con el cursor, ya hay dilatación cervical, ¿cierto? Y acortamiento, es decir, hay modificaciones cervicales. Incluso en este caso, incluso hasta se ve que se ha roto la bolsa y por lo tanto hay pérdida de líquido. Ese es el aborto en curso. Repito, en el aborto en curso ya no vamos a poder hacer mucho por detener el embarazo, ¿ya? El aborto inminente, repasando, ¿qué cosa es? Sangrado vaginal acompañado de dolor en el hipogastro, dolor pélvico, también puede ser cambios cervicales, pero con membranas íntegras. Ese es aborto inminente. ¿Cómo se manejaría el aborto inminente? Básicamente, la conducta debe ser expectante. Probablemente la paciente se va a tener que quedar hospitalizada en el establecimiento de salud respectivo. No está recomendado, miren, el uso de agentes topolíticos, porque no vamos a poder conseguir, repito otra vez, hacer que el embarazo la implantación vuelva a darse, pueda evitarse el desprendimiento. Ya no se va a poder conseguir. Entonces, ese concepto es importante. La mayor parte tiene un mal pronóstico y se produce un aborto completo o incompleto, dependiendo de la edad gestacional. Si es más precoz el embarazo, podría ser incluso un aborto completo, pero si el embarazo tiene una mayor edad gestacional, eso va a terminar el cuadro clínico en un aborto incompleto, que va a requerir después una evaluación. En el aborto inevitable, repasando, es también cuadro clínico realizado por dolor pélvico, dolor en el hipogastro, asociado a sangrado vaginal, pero además acá se le asocia la ruptura de membranas, es decir, hay pérdida de líquido. El aborto inevitable. Es más difícil de manejar, porque incluso el aborto inevitable puede tener, digamos, riesgo de infección. Recuerden que la membrana se ha roto, ¿no? Entonces hay un riesgo infeccioso uterino. ¿De cómo se manejan estos casos? Se hospitaliza a la paciente, ¿ya? Se le debe solicitar análisis prequirúrgicos. Prequirúrgicos de rutina son la hemoglobina, ¿no? El hematocrito, el grupo sanguíneo y factor RH, perfil de coagulación, y también hay que asegurarse de las infecciosas, ¿no? Básicamente VIH y VDR, ¿ya? Hay que asegurarse. Hay pruebas rápidas, ustedes saben, para eso, así que hay que asegurarse, ¿ya? Muy bien, antes de las 13 semanas se puede practicar un legrado uterino instrumental o lo más recomendable actualmente, que es el AMEU. El AMEU es la aspiración manual endouterina, es lo más recomendable. Después de las 13 semanas hasta las 20 semanas en adelante, si el cervix está abierto y hay dinámica, se puede instalar un goteo, una solución fisiológica con oxitocina. Y esa solución fisiológica con oxitocina, cloruro de sodio con oxitocina, ¿qué va a hacer? Va a provocar que se produzca la expulsión completa ya del producto. Después de eso, con el útero evacuado, se procede a la limpieza con legrado instrumental o con AMEU, dependiendo de la condición clínica. Si el cuello no está maduro, ¿se acuerdan de ese Bishop? ¿No es cierto? Si el cuello no está maduro, es decir, un cuello inmaduro, entonces se recomienda realizar maduración cervical con un medicamento llamado prostaglandina de tipo misoprostol. Eso es lo que se recomienda realizar previamente, ¿no? Las dosis son variables, ¿no? Depende también del trimestre de la gestación. Se administra por vía vaginal o por vía oral. Y después de esa medicación
se procede probablemente a la evacuación del contenido en forma espontánea por la paciente, para realizar después la limpieza respectiva con Legra o con AMEU. Entonces, lo más recomendable, como les decía, en las primeras 12 semanas es el AMEU, porque tiene ventajas con respecto a la Legra instrumental. Las dosis son variables, ¿no? A veces se utiliza 400 microgramos vía oral, 400 microgramos vía vaginal. Algunos tienen un esquema de 3-1, ¿no? Entonces, pero lo importante es que en el primer trimestre podemos dar casi hasta 800 microgramos, 4 tabletitas de 200 microgramos, y con eso vamos a ayudar a que termine de expulsarse el producto para mayor seguridad de la paciente y para mejor resultado. El siguiente cuadro clínico que sigue en la secuencia, después de la amenaza de aborto, después del aborto en curso, ¿no? Es el aborto incompleto. Es la condición en la cual va a terminar la paciente finalmente. ¿Cuál es la característica clínica? Otra vez dolor pélvico o dolor en hipogastrio asociado a sangrado vaginal, pero en este caso ya hay pérdida de restos o pérdida de tejidos o de membranas corioamnióticas. Y hay tejido decidual que se está perdiendo, ¿no? Corio decidual. Entonces eso es importante. ¿Y eso cómo se objetiva? Se objetiva en el examen clínico. Es probable que a la inspección se objetive que la paciente por los genitales externos está perdiendo un tejido, ¿no? Que es tejido corio-decidual. O es factible que en la especuloscopía a través del cuello uterino también se objetive la pérdida de este tejido. Entonces, por inspección, por especuloscopía y finalmente por tacto vaginal. Se realiza el tacto vaginal y entonces uno de los deditos, probablemente el medio o el índice que examina, encuentra un cuello dilatado y que permite el acceso de ese dedito. Entonces, al momento objetivar se evidencia pérdida de tejido. Entonces, eso implica diagnóstico de aborto incompleto. El gran problema es que el aborto incompleto podría llevar a una hipovolemia, con todas las características de lo que es el shock hipovolémico, en caso de pacientes que están sangrando de forma profusa. Es el riesgo. Y acá, siguiendo con los esquemas, miren, vemos acá el útero aumentado de tamaño. Vemos que acá ya casi no se objetiva, ¿no? El producto de la gestación en forma, digamos, regular, ¿no? Sino prácticamente en forma irregular. Ya se ha perdido incluso el líquido acá, y miren todo el sangrado. La cantidad de sangrado es mucho mayor incluso. Este sangrado puede continuar, es por eso que esta paciente requiere un manejo también pronto. No se puede diferir mucho, porque mientras sigan estos tejidos, ¿no? Dentro de la cavidad uterina va a haber mayor sangrado, por lo tanto mayor riesgo de anemia y mayor riesgo de hipovolemia. Entonces hay que actuar en estos casos de aborto incompleto. ¿Qué se debe hacer? Se debería colocar, ¿no? Para comenzar, una vía periférica segura. La vía periférica segura generalmente se coloca con un cloruro de sodio al 9 por 1000 y un Avocat 16 o 18. Un Avocat grueso. No se recomienda alita o Scalvein porque son muy delgados, y frente a una hipovolemia yo necesito muchas veces administrar fluidos en volúmenes importantes. Entonces podría obstruirse la vía y pierdo una vía de acceso. Entonces, una vía periférica segura. Además, solicitar los exámenes prequirúrgicos, preoperatorios que hemos mencionado hace un momento, y prepararla para el AMEU, que es la técnica más recomendada en la actualidad, o en su defecto, el legrado uterino instrumental que se realiza con legras, ¿no? Digamos, tiene su desventaja con respecto al AMEU, pero es la forma de evacuación. Muy bien. Y también hay otra condición que es el aborto retenido o diferido, en algunos casos también llamado aborto frustro, ¿no? Digamos que este es un aborto en el cual se ha producido la pérdida de la actividad cardíaca por parte del producto de la gestación. En otras palabras, ya no está viable, ya no está activo, pero se ha quedado retenido dentro del útero. Es decir, la paciente no lo ha expulsado. Entonces, la clínica básicamente está asociada a una paciente que estuvo embarazada, pero que de pronto ya no tiene muchas náuseas, de pronto ya no tiene las molestias propias del embarazo, y de pronto puede perder a veces por vía vaginal unos sangrados escasos de color rojo oscuro o incluso medio marrón. Entonces la paciente va a control, y en control se le solicita los exámenes de laboratorio y ecográfico y se determina que la gestación ya no está activa. Ese es el aborto frustro retenido diferido.
Entonces, en otras palabras, el producto de la concepción murió dentro del útero. Pero, obviamente, decíamos, tiene menos de 22 semanas. Este es, ¿no?, para representar un esquema de cómo sería un aborto retenido. Miren, el útero está aumentando de tamaño. Hay un producto de la concepción que está dentro del útero, ¿está bien? Pero el cuello está cerrado. El cuello está cerrado. A veces por acá pues, se produce la salida de una secreción marrón, oscura, pero no necesariamente es real, digamos, no es que sea algo que se va a todas las pacientes, hay pacientes que no tengan ninguna molestia. Entonces, digamos que el cuello está cerrado. Entonces, ¿cómo se podría producir esta evacuación? Hay que nuevamente administrar medicamentos para preparar a la paciente para que evacúe este producto de la concepción que está sin actividad cardíaca. Se el aborto retenido. Entonces, ¿cómo se hace el manejo? El manejo, si el cuello está cerrado, el cuello uterino está cerrado, entonces se recomienda la maduración cervical con prostaglaninas de tipo misoprostol. Los esquemas también son muy parecidos, les decía, en el primer trimestre se puede recomendar hasta 800 microgramos, 200 puede ser por vía oral, 200 por vía vaginal. Hay algunos que tienen esquema 3-1, ¿no? Pero al final 800 microgramos se puede administrar y de esta manera el cuello uterino va a presentar modificaciones, se va a estimular, va a tornarse más, digamos, más permeable, más blando, e incluso el mismo útero va a expulsar producto de las contracciones a este producto de la gestación que está inactivo porque está muerto. Ese es el manejo. Una vez expulsado el producto de la concepción, inactivo, muerto, se produce la preparación prequirúrgica para una limpieza del útero, conocida como AMEU o también legrado uterino instrumental. Entonces es lo que se realiza. Muy bien. La siguiente patología, ¿no?, que debemos repasar es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico se denomina todo aquel embarazo cuya localización es extrauterina. Entonces tenemos ectópico tubárico, que son los más frecuentes, tenemos ectópico a nivel del ovario, tenemos ectópico a nivel del abdomen, se llama ectópico abdominal, tenemos ectópico en el cuello uterino, ectópico cervical. Hay varios tipos de embarazo ectópico. Obviamente cada uno de ellos es diferente en la localización y también es diferente su frecuencia de presentación. Entonces, es importante reconocer que este es un embarazo patológico, ¿no?, porque no es lo normal, ¿no? Y también otra característica que es importante reconocer, que este es un embarazo que puede poner en peligro la vida de la paciente, porque el embarazo ectópico, dependiendo de su localización, si se produce digamos, un desenlace, una ruptura del embarazo ectópico, es factible que la paciente pueda entrar en un choque hipovolémico y es causa de muerte materna. Entonces es algo, digamos, relevante, está asociado fuertemente, ¿no?, a aquellas pacientes que tienen periodos menstruales irregulares, ¿no?, o sin control y por lo tanto debutan muchas veces de forma abrupta con un ectópico, embarazo ectópico. Como decíamos, es un embarazo ubicado fuera de la cavidad uterina. Es una de las causas más importantes de abdomen agudo en ginecobstetricia, ¿ya? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Causa importante de abdomen agudo, causa de muerte materna, ¿no?, asociada a choque hipovolémico y anemia severa. Entonces el ectópico es una patología para tomar en cuenta, ¿no? Vamos acá repasando y vamos viendo algunas características del embarazo ectópico. Este es el más frecuente, el ectópico tubárico. Si ustedes siguen, acá está la trompa de falopio y a este nivel hay un ensanchamiento de la trompa de falopio, ¿no?, con unas características de mayor irrigación, ¿no?, y prácticamente edematización. Acá seguimos, ¿no?, acá está el ovario, ¿no?, está el cuerpo lúteo por acá. Y otra característica importante es que el endometrio está engrosado, está aumentado, pero está el útero vacío. Es decir, no hay contenido dentro del útero. Es una característica importante, ¿no?, del embarazo ectópico. Útero vacío y anexo ocupado por una tumoración. Vemos acá también en otro esquema, ¿no?, vemos acá está el producto de la concepción, ¿no?, prácticamente se ha implantado en la trompa. Al implantarse en la trompa,
el problema es que la trompa tiene un diámetro, ¿no?, que puede soportar. Una vez que supere ese diámetro, la trompa se rompe. Entonces se presenta el sangrado y el hipovolemia. Este es el ectópico, es un ectópico tubárico. Estas son las diferentes localizaciones del embarazo ectópico, ¿no? Acá miren, tenemos, lo más frecuente es el embarazo tubárico, el ampular, este es el embarazo ampular. ¿Por qué es más frecuente? ¿Se acuerdan? Vimos la clase de fecundación, ¿es verdad? Decíamos que la fecundación se produce mayormente en la porción ampular de la trompa de falopio. Entonces, con una trompa que va a tener, ahora vamos a repasar los factores de riesgo para el embarazo ectópico, básicamente la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, la trompa dañada por esa enfermedad inflamatoria pélvica produce cicatrices internas y entonces cuando empieza la concepción acá, ahí nomás se queda, ya no se moviliza. Entonces, por eso el embarazo ectópico tubárico de tipo ampular es el más frecuente. Pero también puede haber otro a nivel ísmico, ¿no?, otro a nivel de la fimbria o infundibular. ¿Ya? Si seguimos acá al ísmico, podemos tener acá uno a nivel del cuerno, se llama cornual, en un caso, intersticial, un poquito más lejos del cuerno. ¿Ya? Y si seguimos descendiendo, vemos acá el ectópico cervical. El ectópico cervical. Por otro lado, también tenemos acá el embarazo ovárico, y cuando ha caído al abdomen, mayormente se ha descrito en la literatura, ¿no?, a nivel del epíplomo, ¿no?, que tiene irrigación, ustedes ahí se hace la implantación del tropoblasto, o a nivel del hígado, entonces se presenta el embarazo ectópico abdominal, que está escrito en la literatura. Pueden consultar con Williams y van a ver que hay descripción a nivel internacional de embarazo ectópico abdominal. Entonces son los sitios diversos que pueden presentarse en el embarazo ectópico. Entonces, a grandes rasgos, la incidencia del ectópico tampoco no es que sea muy frecuente, ¿no? Se ve uno por cada 200 a 300 embarazos. En el 75% de casos se diagnostica antes de las 12 semanas, porque digamos que 12 semanas es el tiempo de mayor, en el caso que sea tubárico, sobre todo, es el tiempo que más aguanta la trompa. Después de las 12 semanas ya se rompe, ya no puede crecer más. Pero creo que esto sí es más importante reconocerlo. El embarazo ectópico se puede presentar en cualquier etapa de la vida reproductiva. Es decir, no necesariamente tiene que ser, pues, una paciente de una edad, digamos, de mujer en edad fértil. Es decir, puede haber embarazo ectópico en las mujeres en edad fértil, que conocemos. También puede presentarse en etapas ya, hay embarazo ectópico en adolescentes, mucho ojo, y hay embarazo ectópico en pacientes que ya estaban cerca de la perimenopausia. Ya no es lo más frecuente, pero no debe descartarse como posibilidad de diagnóstico. Repito, esta es una de las patologías de abdomen agudo quirúrgico, que se puede presentar en cualquier momento, en cualquier tópico de urgencias, en cualquier emergencia. No importa que sea el primer nivel de atención o tercer o cuarto nivel de atención. Entonces hay que estar siempre preparado para reconocer un ectópico. En países del primer mundo se recomienda que toda mujer, ¿no?, en edad reproductiva que tenga cuadro clínico de abdomen agudo sea sometida a pruebas de descarte de embarazo ectópico. Ya puede ocurrir, aún así muchas veces las pacientes, su fecha de última regla no es confiable o no se acuerdan. Entonces ellas pueden decir una fecha de última regla con la cual no habría trazo menstrual. Entonces alguien puede decir, pero si no hay trazo menstrual, ¿no?, ¿cómo va a ser ectópico?, ¿no es cierto? Pero a eso puede inducir error. Entonces, repito, toda mujer en edad reproductiva, ¿no?, puede presentar este riesgo, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta en las emergencias, ¿ya? En las emergencias de abdomen agudo. Este es un diagnóstico diferencial en mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, el acápite que les decía es que hemos visto en adolescentes y hemos visto en mujeres ya cerca de la perimenopausia. Entonces, hay mujeres que dicen, no, pero ya cómo voy a, ¿no?, tener embarazo, dice la paciente, si ya estoy cerca de los 40 y tantos, ¿no? Y cuando se hace la disquisición diagnóstica, la evaluación preventiva, una de las conclusiones puede ser embarazo ectópico. Mucho ojo con eso. Bien. Acá para ver algunas frecuencias de presentación, ¿no? Básicamente, ¿no?, les decía, el ampular es el más frecuente en todas las series de registro, ¿no? 78-80% de los ampulares, ¿no?, es el más frecuente. Luego le sigue frecuencia el ísmico, ¿no?, 12%. Está también el fímbrico infundibular, ¿no?, 5%. Tienes también al embarazo intersticial, 2%. Luego tienes al ovárico, 1%.
y al cervical 0.5%. Acá un pequeño comentario. Como ha aumentado la presentación de las cesáreas, ¿no? Se está viendo en algunos casos que el ectópico ya no se presenta necesariamente en el cuello, sino un poquito en la zona del istmo. Entonces, en alguna literatura ustedes van a encontrar una presentación de embarazo ectópico ísmico cervical. Esta es la zona del istmo. Ahora, en anatomía del útero, el útero tiene tres partes, ¿no es cierto? Cuerpo, cuello y el límite entre ambos, el istmo. El istmo es esta zona, cuando se presenta el embarazo en el tercer trimestre, se convierte en segmento. ¿Ya? Y la cesárea se hace en segmento. Por lo tanto, cuando regresiona, desaparece el segmento que es el istmo. En esta zona se han descrito embarazos ectópicos ísmicos cervicales. ¿Ya? Un comentario. Muy bien. Y el abdominal, pues 1 o 2%. ¿No? Es menos frecuente lejos. Acá, otra vez, ¿no? Los números. Pero acá, antes de pasar, miren, acá hay una palabrita, heterotópico. El heterotópico es un embarazo que se presenta en simultáneo, tanto fuera del útero como dentro del útero. ¿Está bien? Simultáneamente hay una presentación de un embarazo fuera del útero, que es el ectópico propio, pero además hay un embarazo intrauterino. Puede haber sido 2 ovulaciones, puede haber sido, ¿no?, una separación por una clínica de asistencia reproductiva, pero es un embarazo heterotópico. Pero claro, la presentación es como dice la lámina, 1 en 27.000 por 1 cada 30.000 embarazos. O sea, no es que sea muy frecuente, pero la confirmación real es por anatomía patológica. Es decir, con restos coriocidales de un producto de un legrado uterino, o un amebo, y restos coriónicos a nivel de la trompa, probablemente, que es donde también se tendrá el otro embarazo. Entonces, el embarazo heterotópico es un embarazo dentro del útero y concomitantemente hay un embarazo extrauterino. Eso se llama heterotópico. Vemos acá en algunos números, decíamos, ¿no?, el tubárico total es el más frecuente, pero el ampular es de todos los tubáricos, de todos los ectópicos, el tubárico es el más frecuente. Y de todos los tubáricos, el ampular es el más frecuente, 78%. El ovárico no son menos frecuentes. El heterotópico, 1 por cada 27.000 a 37.000 embarazos. Y acá hay otro término, miren, el intraligamentario, que se da a nivel de los ligamentos anchos del útero. ¿Ya? También es mucho menos frecuente. Es un embarazo ectópico raro que puede presentarte intraligamentario. 1 por cada 50.000 embarazos. Y acá sí vamos a conversar un poco más, porque estos son los factores de riesgo para embarazo ectópico. Entonces, ¿qué puede llevar a una paciente a embarazo ectópico? Básicamente, hay factores, digamos, vinculados a riesgos infecciosos y otros factores. Entonces, el principal a la cabeza es la enfermedad infecciosa de la pelvis, ¿no?, la infección de la trompa. ¿Y cómo empieza muchas veces una enfermedad inflamatoria pélvica? Esta enfermedad que empieza, lo van a ver cuando revisan la parte de infecciones, ¿no?, en ginecobstetricia, van a ver que la enfermedad infecciosa de la trompa comenzó previamente con una enfermedad, una vulvovaginitis, que luego se convierte en una cervicitis, pasando por un endometritis y termina en una salpingitis. Es decir, toma un tiempo. Depende de muchos factores, la virulencia del agente, depende de la patogenicidad del agente, depende de la repetición de los episodios. Entonces, una mujer puede llegar a la enfermedad inflamatoria pélvica en tiempos distintos, pero es la consecución final del proceso infeccioso a nivel ginecológico. Entonces, ¿qué pasa? La trompa, al sufrir una infección bacteriana, ¿no?, presenta un cuadro a veces llamado de hidrosalpinx. Es una edematización. Ese hidrosalpinx, claro, va a producir molestia, dolor, va a recibir tratamiento antibiótico, analgésico, antiinflamatorio, pero posteriormente a ese proceso agudo de la EPI aguda se va a presentar riesgo de cicatrizaciones internas. Entonces, la mucosa tubárica, ustedes se acuerdan, habrán pasado anatomía hace poco, ¿no es verdad? Es una mucosa que tiene unos cilios, ¿no es cierto? Es como el cepillo de dientes, digamos, el cepillito, ¿no? Entonces los cilios son importantes para hacer este movimiento y con este movimiento favorecen la migración del cigoto fecundado. Si la mucosa tubárica tiene disrupciones o interrupciones, cicatrizaciones, en ese momento el cigoto cae justo en esa depresión y ahí se anida.
porque ya no va a haber más posibilidad que salga de ahí. No hay una palanca que lo saque, ahí se queda, y por lo tanto, al quedarse en esa condición, digamos que se presenta el embarazo ectópico. Entonces, es un factor de riesgo importantísimo. Y se presenta muchas veces en mujeres jóvenes, a veces ya mucho a comentar, la paciente tiene un embarazo ectópico a una edad X y después de unos años regresa con un ectópico de otra trompa. Con lo cual, si es que regresa encima tardíamente, el tratamiento va a ser quirúrgico de extirpación. Lo cual, el embarazo, como lo conocemos desde el punto de vista del proceso de embarazo, ya va a ser más difícil, ¿no? Va a tener que asistir a otras técnicas de reproducción más complejas, ¿no? Y eso le puede ocurrir, ¿no? Entonces, a una mujer es muy importante tomar en cuenta ese detalle. Además del proceso infeccioso pélvico, tenemos también algunas pacientes que pueden tener defectos congénitos en la trompa, otras que pueden tener tumores o quistes benignos, llámese un quiste paratubárico, que es seroso básicamente, pero que deforma la anatomía de la trompa, ¿me entienden? ¿No? Y al deformar la anatomía de la trompa, produce justo un riesgo de embarazo ectópico. Miomas uterinos grandes que puedan distorsionar también la anatomía de la trompa por continuidad. Hay una entidad que la van a ver en ginecología que se llama endometriosis. La endometriosis es una entidad patológica de la salud ginecológica en la cual se producen muchas veces adherencias y cicatrices. Entonces las trompas uterinas afectadas por endometriosis pueden sufrir inflamación, cicatrización. Inflamación, cicatrización. En ese círculo sufren deformaciones anatómicas. Puede ser condicionante también de embarazo ectópico. Mujeres con endometriosis. Adherencias secundarias peritubáricas, probablemente infecciones no pélvicas o procesos infecciosos abdominales tipo apendicitis pueden producir adherencias. Entonces muchas veces las trompas están ¿no? deformadas por las adherencias, ¿no? Y lo que ya no se hace es la cirugía tubárica, que era también un factor de riesgo importante, ¿no? Para la génesis del ectópico. Porque por más de que se hacía con unas suturas muy delgadas, generalmente la trompa, cuando sufría una cirugía, lo voy a poner acá en el esquema acá más o menos. Imagínense que la trompa tenía acá, a este nivel, donde está el cursor, una obstrucción. Eso se demostraba por histerosalpingografía, o se demostraba intraoperatoriamente por una infusión de una sustancia colorante tipo ¿no? Azul de metileno, ¿no? Y entonces se demostraba que acá había una obstrucción. Entonces lo que hace muchos años se hacía es que si la obstrucción estaba acá, se hacía un corte acá y otro corte acá. Y luego se hacían anastomosis de los extremos que estaban permeables, ¿no es cierto? Pero se producía una cicatrización. Y esa cicatrización, que era de tipo circular, generaba un riesgo de que más adelante el ectópico justo se anidaba en esa cicatriz. Por lo tanto ya dejó de hacerse la cirugía tubárica. Ya, se hacía hace más de 20 y tantos años, 30 años que se hacía, ya no se hace mucho. Ahora hay otras técnicas cuando se detecta que hay obstrucción tubárica como causa de problemas para embarazar, se recomiendan otras técnicas, ¿no? Ya no la cirugía tubárica. Entonces es un punto que hay que tomar en cuenta, por eso es el riesgo ahí, ¿no? Cirugía tubárica en la última línea. Muy bien, y ahora hay otros riesgos también, ¿no? Que están vinculados a las técnicas actuales, ¿no? De fertilización in vitro, ¿no? A riesgos también que pueda presentarse, ¿no? Un embarazo ectópico, sobre todo aquellas pacientes que tienen lesiones a nivel del endometrio, ¿no? Como que tienen antecedentes infecciosos, ¿no? Previos. Ya puede haber embarazo ectópico cervical, ¿no? Puede haber embarazo cornual. Esos son los riesgos incluso con técnicas de fertilización in vitro, porque la fertilización in vitro básicamente va a llevar un producto de la concepción viable, ¿no? A anidarse dentro del endometrio, pero no sabemos dónde se va a anidar. ¿No? En la parte posterior, anterior, ¿no? A veces puede descender y se anida justo en la zona de las cicatrices previas. Y las usuarias de DIU, ¿no? Pero no porque el DIU sea malo, ¿no? El DIU, el dispositivo introducido, no es que sea malo per se. Lo que ocurre es que la usuaria de DIU debería tener un control periódico de cómo está el DIU. Entonces, ¿qué ocurre? A veces las usuarias de DIU reciben el DIU en un año determinado y no se controlan.
pasa 1 año, 2 años, 3 años, a veces tienen molestias, ¿no? Por ejemplo, el flujo vaginal, dolor pélvico, ¿no? Entonces, eso debería de por sí ser evaluado para ver si amerita continuar con el DIU o debe ser retirado. Entonces, el DIU, recuerden que es un dispositivo uterino, es un finalmente suprapestaño. Frente a un proceso infeccioso, va a favorecer más la infección. Entonces, el usuario de DIU sin control adecuado podría ser también asociar riesgo de embarazo ectópico. Muy bien. ¿Cómo es el cuadro clínico de un embarazo ectópico? En verdad, hay varias revisiones, pero lo que mayormente siempre tenemos es estas características clínicas: dolor pélvico, hipogástrico o anexial. Repito, dolor pélvico, hipogástrico o anexial. Útero de tamaño normal. Esta característica clínica sí nos llama la atención, ¿verdad? Porque si hay un atraso menstrual, el útero debe estar incrementado de tamaño. Pero cuando lo examinamos, el útero está, como el útero no está ocupado, el útero está de un tamaño normal. Y obviamente, para poder sospechar en embarazo, siempre tiene que haber pues, un atraso menstrual, ¿no es cierto? Desde una oligomenorrea o en todo caso una menorrea. Es decir, tiene que haber retraso menstrual. El gran problema es que tenemos pacientes que pueden tener, digamos, dudas de su última regla, ¿no? Algunas pueden tener reglas que son ciclos irregulares, algunas pueden tener patologías como el ovario poliquístico, ¿no? Entonces eso va a hacer que haya confusión en lo que es la estimación de la última menstruación, la fecha de menstruación. Y otra crítica clínica importante es la masa palpable anexial, ¿no? Pero obviamente esto es algo más fino, ¿no? Porque hay que tener personal entrenado que pueda detectar que el anexo generalmente en el examen clínico debe ser no palpable. Por eso se pone en el examen ginecológico de una paciente que no tiene patología, se pone anexos, no se palpan masas. Pero en este caso sí se palpa una masa. Entonces eso ya es una crítica clínica importante, ¿no? Para hacer diagnóstico diferencial y ectópico entre el diagnóstico diferencial. Incluso cuando ya hay mayor complicación se puede agregar otra característica: dolor a la movilización cervical. Y cuando se moviliza el cuello, ¿no? El lateral, ¿no? Mayormente, hay una dolorabilidad. ¿Por qué? Porque la trompa está inflamada, ¿no? Miren cómo está la trompa. Miren, la trompa está en esta condición. Entonces, si yo por acá más abajito del cuello le hago movilizar, esto se va para acá o para allá, ¿me entienden? Y al moverse, como está en esta condición, hay dolor. Entonces se llama dolor a la movilización cervical como característica clínica también de un embarazo ectópico. Muy bien. Y nos apoyamos en los exámenes auxiliares, ¿no? Exámenes auxiliares que puede ser de ayuda diagnóstica tipo laboratorio o de ayuda diagnóstica tipo imágenes, ¿no? En un embarazo ectópico va a ser fundamental, ¿no? El dosaje de subunidad beta, HCG, la fracción beta de la hormona gonadotropina cacoreónica, que siempre va a estar incrementada para poder pensar en embarazo ectópico. Entonces dirán, pero, por ejemplo, ¿no? Si el útero está vacío en el examen clínico, ¿por qué la subunidad beta salió positiva? Hay que buscar un posible embarazo ectópico, ¿no? Lo que sí hay que reseñar es que el valor cuantitativo de la subunidad beta va a ser mucho menor del que presentaría una gestación intrauterina de la misma edad gestacional. Es decir, si yo para una gestación intrauterina presento un valor, se me ocurre, de 10.000 de subunidad beta, ¿está bien? Para un ectópico de esa misma edad gestacional probablemente tenga 1.000 o 1.500. Hay una diferencia, ¿no? Importante, ¿no? Claro, alguien puede decir, por eso, pero ¿qué tal si esta paciente tiene un embarazo no evolutivo, un embarazo inactivo, ¿no? La subunidad beta no es tan alta, pero entra en la disquisición diagnóstica. Entonces lo que se observa es que el valor de subunidad beta no es igual que el que debería tener para una gestación intrauterina de la misma edad gestacional. Y eso es lo que hay que recordar. Y hay formas de manejar, pero antes de eso un comentario. Se puede hacer, para complementar el estudio diagnóstico, la ecografía, ¿no? Que hemos visto al principio reseñando. La ecografía del embarazo ectópico va a presentar algunas características importantes. La primera, que el útero está vacío, es decir, que no vamos a tener contenido en útero. Ya puede haber un engrosamiento decidual, ¿ya? Que antes se conocía como fenómeno de Arias Estela, muchos años, porque un patólogo lo describió hace muchos años.
pero el útero está vacío, es decir, el útero no presenta ningún saco gestacional, no presenta ningún embrión, no presenta ninguna evidencia que pueda hacer sospechar que hay un embarazo intrauterino. Y además, por otra parte, en uno de los anexos se presenta una tumoración, en algún caso con incluso embrión con actividad cardíaca o sin actividad cardíaca. ¿Está bien? Entonces, esa es la ayuda ecográfica que nos podría permitir completar el diagnóstico, ¿no? Entonces se observa, dice la descripción ecográfica, útero vacío, sin contenido, y además en uno de los anexos se observa saco gestacional con embrión o sin embrión, y si tiene embrión con actividad cardíaca o sin actividad cardíaca. Esa es la ayuda ecográfica que nos puede permitir. Muy aparte de eso, puede ser que en el fondo del saco de Douglas también haya presencia de líquido libre, que implica que haya un goteo, digamos, no un sangrado escaso. Entonces, son características ecográficas nos van a ayudar para poder precisar que estamos hablando de un embarazo ectópico. Como decía, el más frecuente es el tuvárico, ¿no? En el caso de que sea un embarazo ectópico cervical, por ejemplo, igual, ¿no? Se va a observar a nivel, ¿se acuerdan el esquema, ¿no?, que veíamos acá, ¿no? En este esquema acá se va a observar ecográficamente el útero también vacío en el contenido endometrial, y a nivel del cuello uterino una tumoración que también puede tener solo saco gestacional o sin embrión o con embrión, y puede estar también con actividad cardíaca o sin actividad cardíaca, ¿ya? Pero se objetiva en la ecografía a este nivel. Esa es la ayuda ecográfica que cobra. Obviamente en el cervical no va a haber líquido libre. En el tuvárico sí hay líquido libre. En el ovárico también puede haber líquido libre. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Les cuento que hace muchos años, cuando la ecografía no tenía tanta aplicación, por distintos motivos, ¿no?, se practicaba la cultocentesis. En principio lo pongo porque de pronto les preguntan cultocentesis y no, ¿qué es eso?, ¿no? La cultocentesis es un examen que se realiza por vía vaginal, se coloca un espéculo y se utiliza una jeringa y una aguja, ¿no?, de un grosor importante, ¿no? Entonces se hace una punción de la parte posterior del fondo del saco de Douglas, y cuando se aspira sangre o líquido sanguinolento, sangre, implica que la sangre está en el espacio de Douglas por la vía interna, abdominal, ¿cierto?, pélvica. Entonces eso aportaba mucho hacia un posible embarazo ectópico. Es un examen, repito, que se da por espéculos con espéculo en el tópico de atención ginecológica. Eso se llama cultocentesis. Es una exploración del fondo de saco vaginal. Entonces, ya no se realiza con tanta frecuencia porque ahora pues hay ecografía, y entonces la ecografía, digamos que te objetiva líquido, y eso ya, aunque claro, no es lo mismo objetivar qué tipo de líquido es, ¿no? Puede ser líquido seroso, ¿no? Pero estamos hablando ya de otros temas, ¿no? Entonces, mayormente la ecografía ahora nos apoya. Y el manejo de las pacientes con embarazo ectópico depende. ¿De qué depende? De la edad gestacional con la que se acercan a hacer la consulta. Cuando la edad gestacional es muy precoz, entonces la trompa no se ha deformado en una magnitud tal y permite una recuperación. Entonces ahí se postula incluso un manejo medicamentoso. ¿Cuál es el medicamento que se utiliza para el manejo del embarazo ectópico? Es el metotrexate. El metotrexate, ustedes llaman oncología, ¿no es cierto? Es un medicamento quimioterápico, pero que en todos los casos de tromboblastos tiene una muy buena respuesta. Entonces se administra por vía intramuscular, ¿no?, dependiendo la dosis en función del kilo de peso de la paciente. También hay varios protocolos de administración, unos se utilizan una vez por semana, otros se utilizan 2 veces por semana, hay varios esquemas, pero lo importante es tener el concepto de que el manejo del embarazo ectópico puede ser medicamentoso con metotrexate, pero la característica es que la edad gestacional tiene que ser precoz, ¿me entienden, no? Cuando la edad gestacional es ya avanzada, ya no vamos a tener buena respuesta. ¿Por qué? Porque la trompa va a estar deformada y digamos que no vamos a lograr nuestro objetivo. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que a todas las pacientes, ¿no?, en edad reproductiva con consulta ginecológica se les debería recomendar estar muy pendientes, ¿no?, de su fecha y última regla, y si utilizan o no un método anticonceptivo y si hay vida sexual o no, para que ante una posibilidad de estas puedan acudir tempranamente a consultar. Y es posible que ni siquiera la superen, sino solamente con un medicamento se puede solucionar.
¿Entienden? ¿No? Entonces, esa es la importancia de la prevención, ¿no? Muchas pacientes no lo saben, entonces que acuden a la consulta ya con el envase ectópico roto, con hipovolemia o sin hipovolemia, pero roto. Y entonces cuando está roto ya no hay ningún medicamento que pueda arreglar el tema, sino la cirugía. ¿Ya? Entonces el manejo es médico, con medicamento, o quirúrgico, como vamos a comentar hoy. Digamos que más respuesta hay al manejo medicamentoso con metotrexate, por ejemplo, los envases ectópicos cervicales. Hay muy buena respuesta del envase ectópico cervical. Porque imagínense, si no a un envase ectópico cervical, si no le damos tratamiento medicamentoso, el tratamiento quirúrgico sería la histerectomía total. Entonces, el metotrexate le va muy bien y entonces se recupera y puede, más adelante, previo control ginecológico, podrían intentar un embarazo. Pero sin gluten ya no es posible, va a tener que ser otra forma de poder hacer maternidad, ¿no? Entonces, digamos que en el tubárico la condición depende del tamaño de la tumoración. Mayormente se dice que cuando la tumoración es mayor de 4 centímetros de diámetro, ya no se puede practicar un manejo medicamentoso con metotrexate, sino se recomendaría la cirugía. Pero cuando es menor, podría intentarse un manejo con metotrexate. Entonces, miren, hay alternativas ahora, ¿no? Pero depende, obviamente, de la prontitud con que la paciente sea presente al establecimiento de salud, a la consulta. Y luego tenemos acá dos palabritas que ustedes conocen muy bien, que son la laparoscopía y la laparotomía. Entonces, si no se puede hacer manejo medicamentoso porque el embarazo ya tiene una edad gestacional, ¿no?, digamos, avanzada, podría intentarse hacer un manejo laparoscópico. Pero para esto la paciente debería estar lo más estable posible, hemodinámicamente. Imagínense que una paciente inestable, ¿no?, una laparoscopía probablemente no va a ser tan recomendable. Bueno, eso va a depender, ¿no?, de los protocolos de cada hospital, ¿no?, pero básicamente la laparoscopía te permite incluso hacer una técnica que se llama la salpingostomía. Vamos a ver acá en la trompa, miren. Acá. Entonces imagínense que esta trompa todavía tenga un menor diámetro, ¿no? Como esta no, porque esta ya está bien ensanchada, ¿no? Entonces se le hace un cortecito longitudinal por vía laparoscópica, se le hace una limpieza de todo el tejido que está ahí, ¿no? Digamos, coriónico, ¿está bien? De la mucosa tumoral, y muchas veces se hace solo cauterización, o sea, no se da puntos. Entonces, ¿qué ocurre? La trompa, fisiológicamente, sus paredes se reúnen y hay una cicatrización. Se pudo salvar la trompa. Se llama salpingostomía. Salpingostomía. Pero en el caso que ya el embarazo esté en esta condición como figura en la lámina, ya probablemente no se va a poder salvar la trompa. Y entonces, ¿qué se realiza? A este nivel se realiza una decisión, un pinzamiento, un corte y una ligadura, y se saca toda la trompa en su integridad. ¿Cómo se llama la operación? Salpingectomía. Salpingectomía. Entonces, no es lo mismo salpingostomía, que es ostomía, hacerle una boquita, que salpingectomía, que es ectomía de toda la trompa. ¿Está bien? Esa es la operación, ¿no?, que se recomienda en el caso de, ¿ya?, se llama laparotomía, ¿no?, o laparoscopia. Bien, ahí está, ¿no?, la laparoscopía por un lado, que sería más recomendable porque la laparoscopía va a dejar menos adherencias, ¿no?, la recuperación es más rápida, ¿no? Ustedes saben cómo es una laparoscopía, llevó cirugía, ¿no es verdad? Entonces prácticamente, ¿no?, hay una recuperación más rápida de la paciente, pero hay criterios, pues obviamente tiene que estar estable hemodinámicamente la paciente. La laparotomía es la que mayormente se realiza desde siempre, desde todos los tiempos, una mini lap, porque tampoco no es un corte amplio, es una mini laparotomía en la cual se busca rápidamente llegar a encontrar la trompa dañada. Se puso un pinzamiento a este nivel. A este nivel, o sea, la mini laparotomía, que es una operación de emergencia, porque está en peligro la vida de la paciente, se puede, digamos, llegar a choque hipovolémico, anemia o muerte materna. Es una operación donde rápidamente se ingresa a la cavidad peritoneal, se ubica el útero y se ubica la trompa dañada. Una vez ubicada la trompa dañada, se puso un pinzamiento a este nivel. Una vez que se puso el pinzamiento a este nivel, digamos que ya podemos hacer las cosas con más calma, porque ya no va a haber mayor sangrado por la arteria tubárica, que es la que sangra porque se ha roto la trompa, ¿no?, en el caso de que sea un embarazo ectópico roto. Entonces,
luego se produce el corte, ya la ligadura, ¿no? Y prácticamente, ¿no? El lavado, limpieza de la cavidad, y ahí terminó la operación. Es una mini laparotomía, ¿ya? Mini laparotomía. Bien. Acá vemos algunas imágenes, ¿no? Miren, acá está el útero por delante, ¿no? Acá vemos el ligamento redondo del cursor y acá está la trompa de falopio que se ha roto. Entonces, ya esta es una paciente que ha sido sometida a una mini lap. Y entonces, con el cepado estamos ayudando. Se ubica el útero y rápidamente se ubica la trompa. Y acá se puso el pinzamiento a este nivel. Y con eso deja de sangrar. Se acabó el sangrado. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. Pero obviamente tiene su riesgo, ¿no? Recuerden, miren, por acá está el intestino, ¿no? Entonces hay que ubicar bien la anatomía, ¿no es cierto? Y proceder de acuerdo. Luego tenemos acá, miren, otra imagen para lo que van a leer también en algún punto, el aborto tubárico. El aborto tubárico es una deformación de la trompa, miren, ha habido ahí un ectópico y se ha producido la salida de ese contenido a través de la fimbria. ¿Y esto ha caído a dónde? Ha caído al fondo de saco de Douglas. Entonces, ¿qué pasa? A veces se ingresa la laparoscopía o la laparoscopía y se ve la trompa y la trompa no está rota, pero sí está edematizada, me dejo entender, ¿no? Está hinchada la trompa y entonces, no se ve, la trompa no está rota. Entonces se revisa en la parte del fondo del saco de Douglas y se ve que hay coágulos, hay tejido. Entonces, ¿qué se hace? Se recoge esos tejidos y se envía a anatomía patológica. La respuesta va a ser probablemente tejido no coriáceo. Entonces, esa es la confirmación que hay un ectópico, pero que se ha abortado no por la trompa. Se le llama aborto tubárico. Es un embarazo ectópico, pero se ha abortado por la trompa, digamos. No es muy frecuente, pero sí hemos visto. Y luego acá tenemos la rotura del ligamento ancho. Les decía que había casos de embarazos intraligamentarios, ¿no es cierto? Se rompe y el sangrado sí es de una magnitud importante. Y esto es rarísimo, pero puede ocurrir la formación del litopedio. Se ha, digamos, involucionado, ¿no? Y se ha convertido, ¿no? en un cuerpo, ya pues se llama litopedio, a nivel de la trompa de falopio. Esta lámina que es importante, ¿no? Diagnóstico diferencial del ectópico. Que les va a servir cuando hagan sus turnos en las urgencias, ¿no? O en las emergencias, ¿no? Cuando llega una mujer, repito, en edad reproductiva, aunque no descartamos que pueda ser no adolescente, decíamos no, o que pueda ser pues embarazo cerca de la perimenopausia, pero de todas maneras está en edad reproductiva, va a llegar una paciente con abdomen agudo. Entonces, mi disquisición tiene que ser rápida, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿No? Desde el punto de vista de los datos clínicos, podría ser una apendicitis, ¿no es cierto? Puede ser una apendicitis, ¿no? Puede ser una apendicitis. Claro, pero en la apendicitis la unidad beta estaría negativa. Va a haber dolor abdominal, igual, va a haber un abdomen agudo, ¿no? Usted lo sobre la apendicitis, nosotros sabemos, vemos cirugía, ¿no es cierto? Y la apendicitis empieza en el epigastro, que se va al fósil derecha, ¿no? Entonces está más complicada y hay una dolorosidad difusa, ¿no es cierto? Entonces en el ectópico pasa igual. Se puede haber roto la trompa izquierda y puede doler todo, ¿no? En la apendicitis, repito, hay una característica importante, no hay unidad beta elevada. La unidad beta debe estar negativa. Enfermedad inflamatoria pélvica aguda, de tipo absceso tubovárico. Probablemente va a dar fiebre. A mí es unidad beta negativa. Pero claro, miran, hasta que salga la unidad beta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces es diagnóstico diferencial. Hay que tomarlo en cuenta. Puede ser un quiste del cuerpo lúteo que se ha roto. Se llama quiste del cuerpo lúteo hemorrágico. Pero ¿cómo va a ser un quiste del cuerpo lúteo hemorrágico? Sí, puede ser el quiste del cuerpo lúteo, se puede haber roto, hemorrágico, o el quiste lúteo se puede dar 2 vueltas sobre su película. O 3 vueltas. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Quiste película torcido. También va a dolorabilidad. Y acá se dice unidad beta positiva. ¿No es cierto? Hay unidad beta positiva. Entonces ahí viene, está gestando, ¿no? Ahí la ecografía no se dará porque intrauterinamente no va a haber contenido. No tengo ecografía porque estoy de primera detención. Entonces, siempre en el internado hay que estar mirando un poco, ¿entiendes? Porque muchas veces les cuento que hay ecógrafo en el servicio de salud, pero no hay quien no se usa.
puede salvar un diagnóstico y una vida. Entonces, si el útero está vacío, obviamente no puedo sospechar que existe, ¿no?, una distinción entre un quiste cuerpo lúteo hemorrágico, quiste pedículo torcido, un ectópico. Hay que entrar a la distinción. Muy bien, un aborto. ¿En el aborto hay su unidad beta positiva? Sí, ¿no es cierto? Hay su unidad beta positiva, hay sangrado también por vía vaginal. ¿Qué es otra característica del ectópico? Les cuento. En el ectópico también puede haber sangrado vaginal, pero es de poca cantidad muchas veces. Por ese engrosamiento del útero, hablamos de ese fenómeno de la cistera, ¿no es cierto? Que antes se describía bastante, pero ahora se ve que el endometrio está grueso, entonces el endometrio, como está tan grueso, puede botar sangre, pero es en poca cantidad. En el aborto, ya hemos repasado hace un momento, el sangrado es más abundante, ¿no?, mayor cantidad. Bien, puede ser otra vez un quiste de ovario a pedículo torcido. Ya no es solamente quiste de cuerpo lúteo, porque los quistes de ovario pueden ser de cuerpo lúteo, pueden ser quistes de ovario seroso, ¿me entienden, no? Puede ser un teratoma ovárico. Lo van a ver en ginecología, no quiero todavía adelantarme, pero en la clase de ginecología van a ver ahí patología femenina de ovario o maligna de ovario, y entonces se puede torcer. Hace poco estaba, me parece, viendo un caso de ginecología, una paciente de 58 años que debuta en un hospital de nivel 2 en el interior del Perú, la zona norte, para la zona central norte, y de pronto es un abdomen agudo, unos 58 años, ya obviamente no hay embarazo, no sospecha espontáneo, pero ¿qué pasa? Debuta con un abdomen agudo, es sometida a una laparotomía, encuentra un quiste torcido, mandan a patología y era un cáncer de mama. Y a los 58 años se ha pediculado. ¿Entienden? Entonces eso puede ocurrir, ¿no? En este caso, retrotrayéndonos al ectópico, puede ser, ¿no?, también un quiste a pedículo torcido. Y la paciente a veces se embaraza y, como les digo, no existe la costumbre en Perú de hacer consulta preconcepcional. Porque en la consulta preconcepcional estaría indicada una ecografía de útero y anexo, ¿no? Y ahí podría descubrir que tiene un quiste benigno de repente, ¿no?, pero de un tamaño, ¿no?, 4 o 5 centímetros, que ya lo tiene hace tiempo, ¿me entiendes? Pero no se está checando, porque no le ven. Y luego se embaraza y le puede doler porque se dobla el quiste. ¿Ahí? ¿No? Son situaciones clínicas, porque al final nosotros leemos y leemos, ¿no?, pero al final tenemos pacientes que tienen a veces escenarios, ¿no?, que hay que rápidamente integrar todos los conceptos. Muy bien. Puede ser también una infección urinaria, ¿es verdad? Una pielonefritis, ¿no?, que tenga dolorabilidad, incluso puede tener hasta náuseas, ¿no es cierto?, hasta vómitos, ¿no? Hay el embarazo, está embarazada, ¿no?, es una pielonefritis, ¿no? Entonces, ¿pero qué sería importante? Un examen de orina de repente, ¿no?, bien tomado y patológico, ¿no? Una historia de infección urinaria, claro. Siempre la historia clínica va a ser importante, siempre hay que preguntarle a la paciente. A veces la paciente está con demasiado dolor, mucha molestia. Siempre hay un familiar responsable que puede ayudar también, ¿no?, dar algunos datos, ¿no? Y igualmente las unidades estarán negativas. Si es infección urinaria, pielonefritis puede entrar en diagnóstico diferencial con un embarazo tópico. Y finalmente, ¿no?, otra patología muy poco frecuente es el mioma degenerado. El mioma degenerado es un mioma subseroso que se ha pediculado y cuyo pedículo, recuerden que todo está cubierto por serosa peritoneal, ¿no es cierto? El pedículo sufre primero isquemia y luego necrosis. ¿Está bien? Y eso produce un dolor intenso en la zona pélvica, que puede producir un abdomen agudo. Es el mioma degenerado, se llama. Degeneración del mioma. Muy bien, esos son los diagnósticos diferenciales que creo que les va a servir a ustedes, porque cuando tengo una mujer en edad reproductiva, y si tiene abdomen agudo, tengo que empezar a pensar en estas patologías. Ya en el hospital, obviamente, ahí hay a veces evaluaciones conjuntas de cirujanos con ginecólogos, ¿está bien? O de clínicos con cirujanos y medicina interna, cirugía, ginecología, pero en el primer de atención no hay especialidades. ¿Entienden, no? Entonces, uno tiene que rápidamente integrar estos conceptos para poder llegar a la mejor posibilidad de diagnóstico. Obviamente, si el abdomen es agudo, la conducta será la referencia, ¿no es cierto? Por apendicitis tengo que referir, por ectópico referir,
pero hay que referir siempre, digamos, tomando las medidas respectivas, ¿no? Una buena hidratación, una buena vía segura, ¿no? En la medida posible, si tengo algún examen en el centro de salud, colocarle anexolarte, ¿no? Y sobre todo hacerlo como oportunidad de atención, o sea, rápido, lo más rápidamente posible, ¿no? No quedarme muchas horas con la paciente, mucho tiempo, que se complica más, ¿ya? Bien. Ahí está lo que hablábamos, ¿no? El manejo medicamentoso con el metotrexate, ¿no? El metotrexate, que ya lo han visto probablemente cuando llevaron oncología, ¿no? Han llevado medicina interna, ¿no llevó? O medicina interna, de repente han visto, ¿no? El metotrexate es un quimioterápico, pero se utiliza bastante en ginecobstetricia para el tema de enfermedades del tromboblasto, que vamos a ver ahorita, y en el caso del ectópico con manejo medicamentoso. Tiene buena respuesta, repito, depende de la personal. Y el otro es el manejo quirúrgico, que es cirugía de emergencia. En el caso, el abdomen agudo ginecológico, llamado embarazo ectópico roto complicado, así se llama, embarazo ectópico roto o embarazo ectópico complicado, es una emergencia. Es una emergencia que hay que solucionar lo más rápidamente, porque se pone en riesgo la vida de la paciente. Muy bien, ahí están las complicaciones, ¿no? Choque hipovolémico, ¿no? Es una complicación del ectópico, ¿no? Y hay infinidad de casos, ustedes pueden revisar en la literatura, yo voy a contar varios casos, ¿no? Que he visto que en todo caso se han objetivado choque hipovolémico, ¿no? El otro es pérdida de los órganos pélvicos, ¿no? Decíamos, no puede terminar, en el caso del ectópico cervical, en una histerectomía, si es que no recibe el tratamiento de manejo adecuado. En el caso de un embarazo tubárico puede terminar en salpingectomía, ¿no? Y hay situaciones, como les decía, que a veces ya tuvo un ectópico previo hace unos años y ahora regresa con un ectópico del otro tronco. Es el riesgo, ¿no? Entonces, y como dicen las últimas dos palabritas, puede causar infertilidad secundaria. Ese es el ectópico. Muy bien. Y ahora ya, para terminar, vemos, ¿no? El embarazo o la enfermedad del trofoblasto. La enfermedad del trofoblasto es también otra patología felizmente poco frecuente, pero que se presenta debido a una diversidad de anomalías proliferativas del trofoblasto. Entonces, ustedes ya realizaron clase de placenta, ¿no? El trofoblasto tiene unas características, ¿no? Especiales que le permiten, ¿no? Algún embarazo normal intrauterino le permite, digamos, más adelante se obtiene la placenta y va a permitir la sobrevivencia del feto, ¿no? Pero resulta que hay patología también del trofoblasto, ¿no? Que puede ser, digamos, benigna o maligna, ¿no? Entonces, lo más frecuente es la enfermedad del trofoblasto conocida como mola, la mola hidatidifórme. Pero sin embargo, también puede haber, ¿no? Casos de coriocarcinoma, ¿no? Que es una neoplasia maligna, ¿no? El coriocarcinoma es la neoplasia maligna ginecológica que puede ser detectada a tiempo, puede ser curada. Sí. Aún así tenga metástasis. Así con metástasis pulmonares, metástasis a órganos pélvicos, con metotrexate y con quimioterapia puede curarse. Curación al 100%. El único tema es cuando se complica y ya puede ser una metástasis cerebral, ¿no? Tipo de hipoxia, hipoxia, compromiso cerebral, ya entonces ahí sí ya puede llevar a muerte. Pero en otros casos, en los casos previos, puede salvarse la paciente. Entonces, obviamente hay que hacer seguimiento, controles, ¿no? Pero es una neoplasia y les cuento que, conversando con los colegas de oncología, es la principal emergencia que ellos tienen. Emergencia oncológica. Para ellos, ¿no? De que plantean actuar lo más rápidamente posible, antes de que se dispare la metástasis. ¿Qué usan? Metotrexate. Entonces, muy importante, ¿no? Es hacer primero conocer el tema y luego hacer una buena pesquisa, un buen diagnóstico y una buena referencia para que sea manejado. A diferencia de otras neoplasias, pues que tienen, ya saben ustedes, ¿no? Porcentaje sobre vida, etc. ¿No? Acá con el coriocarcinoma, detectado a tiempo, ¿no? La curación es al 100%. Entonces, repito, dice acá, son una diversidad de normalidades proliferativas del trofoblasto gestacional de tipo benigno o maligno que producen un marcador similar al que se produce en el embarazo. ¿Cuál es el marcador? La suña beta. Entonces ahí pueden tener ustedes 500.000, 1 millón de suña beta, 2 millones, 3 millones de suña beta en el examen, ¿ya? Obviamente, a mayor valor implica más compromiso, ¿no? Y posibilidad de metástasis
¿no?, que podrían complicar a la paciente. Se caracterizan por su procedencia a partir del corión fetal, ¿ya?, y producen la suña beta de la hormona gonadotrofinia coriónica, pero la característica es que responden muy bien a la quimioterapia. Eso es algo que es importante. Responden muy bien a la quimioterapia. ¿Con qué medicamento? Metotrexato. Sí, el mismo que vimos hace un momento, ¿no?, en el caso de la enfermedad del embarazo ectópico. Entonces, esto es algo que tenemos que repasar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay varios, pero hay algunos acá que les he marcado. Edad mayor de 35 años, ¿no? Cuando es mayor de 40 años, los riesgos aumentan. La multiparidad. Este es importantísimo, ¿no?, la historia de enfermedad de trofoblasto previa. Es probable que una paciente con colocarcinoma, unos años previos, haya tenido mola. Entonces la paciente no siguió el consejo, que yo no viví embarazada. Porque, claro, el profesor, que la paridad todavía no estaba satisfecha, no quiso un embarazo. Está bien, pero puede controlarse a tiempo. Se controla a tiempo, ¿no?, se detecta que no hay embarazo activo, ¿no?, se sospecha trofoblasto, le dan quimioterapia y ahí queda. Pero no deja pasar más tiempo y se hace colocarcinoma. ¿Está bien? Entonces, la enfermedad de trofoblasto previa es uno de los factores más importantes para sospechar, ¿no?, nuevamente esta enfermedad. Antecedente de mola, miren, aumenta muchas veces el riesgo de presentar la enfermedad. En obstétricos, abortos, la multiparidad, decíamos, el tabaco se ve también que aumenta el riesgo, pero básicamente, repito, es el antecedente de enfermedad de trofoblasto previa. Entonces, debutan con una mola y ya es factible. No necesariamente la paciente que ha hecho un embarazo molar, su siguiente embarazo va a ser trofoblasto patológico. Puede ser un embarazo, digamos, normal, ¿no?, intrauterino, ¿no?, y viable, que termine en un parto adecuado, ¿no? Pero sin embargo, tienen un riesgo de repetir más adelante esta enfermedad. Muy bien, ¿cómo se clasifica? A grandes rasgos, tienen la mola hidatidiforme, que es la más frecuente, conocida como enfermedad molar. Es una lesión de la placenta con un edema hidrópico de las vellosidades coriónicas, con una proliferación trofoblástica, ¿no? Son las famosas, cuando ustedes van a revisar el tema, van a ver ahí, tienen imágenes ecográficas, le llaman empanal de abejas o en copos de nieve. Es un útero ocupado y adentro hay varias imágenes, ¿no?, parecidas a un panal de abejas. Esa es la mola típica, digamos, ¿no?, la mola que es más frecuente. Pero sin embargo, les cuento que la mola puede ser completa o incompleta, o sea, total o parcial. La mola completa es aquella que no tiene vellosidades normales, no hay embrión o feto. Esta es la más frecuente, la que da imagen en copos de nieve o panal de abejas. ¿Ya? Hay una relación con este tipo de carga cromosómica, pero también existe la mola parcial, que si bien esto no es tan frecuente, pero puede presentarse. Es aquella donde hay vellosidades normales y un cariotipo triploide. Puede haber incluso presencia de embrión o feto. Mola parcial, que hemos visto en su caso. Entonces, digamos que hay que hacer un buen estudio a ese producto de la gestación. Puede haber asociado a anomalías, ¿ya?, puede estar asociado a anomalías, pero el cariotipo es triploide. Muy bien, y acá está ya lo que se llama la mola invasora. Si dice invasora es porque ya no respeta, ¿no?, la decisión endometrial, por lo tanto eso ya es maligno. De la mola invasora ya ha infiltrado el miometrio y o los vasos sanguíneos. Entonces ahí ya no hay que hacer mucha evacuación per se necesariamente, sino metotrexato para evitar la metástasis. Y el coriocarcinoma, que es la neoplasia maligna constituida por todos los tipos de trofoblastos sin vellosidades coriónicas. Deforma por completo la anatomía de los órganos pélvicos. La deforma por completo. Y esta es la que produce metástasis a órganos pélvicos, al hígado, a los pulmones, al cerebro. Es el coriocarcinoma. Pero la ventaja es que, atendida oportunamente a la paciente, puede curarse. Remite y se cura. El consejo sería que ya no se vuelva embarazada. Es algo buena. Pero aún así hay que controlar a esas pacientes, ¿no? En algún caso, también dependiendo del tipo, puede incluso practicarse la histerectomía abdominal, ¿no? Entonces ya se le retira el útero, ¿no?, y todo ese tipo de cosas. Pero mayormente responden a la quimioterapia, al metotrexato, que es lo que se estima. Bien, ¿cuáles son los datos clínicos de la mola o el enfermedad de trofoblasto, ¿no? Una ginecografía, o sea, el sangrado vaginal, mucho mayor que el de una amenaza de aborto, mucho mayor que el de un aborto completo.
una tumoración pélvica, hay un mayor volumen uterino. Entonces la paciente se hace el examen, es cierto, hay un embarazo, ¿no? Pero tiene un tamaño aumentado el útero. O sea, debería tener, ¿no? Por decir 10 centímetros, tiene 12, 14 centímetros. Esa es una tumoración, ¿no? Mucho mayor a la edad gestacional. Obviamente, si no tiene feto, ¿no? La mola completa total, no hay latido que completar. ¿No? Entonces la paciente ya se ve un útero grande, ¿no? Ocupa incluso toda la cavidad pélvica. Se intenta escuchar latidos, no hay latidos. Ausencia de latidos. Y esta es otra cosa que es importante, que repasarlo también. La enfermedad molar cursa con una alteración de los ovarios, la cual presenta muchas veces los famosos quistes tecoluteínicos. Y pues es grandes, no llega a ver hasta de 10 centímetros. Un ovario grande, gigante, con quistes tecoluteínicos. Entonces, estos quistes tecoluteínicos que se han formado en el ovario, les cuento que regresionan después de que el embarazo termina. O sea, no hay que hacer oforectomía, no, es un manejo, ¿no? Evacuatorio de la mola, una quimioterapia probablemente, o simplemente con la evacuación el quiste regresiona a un ovario normal. O sea, no hay que evacuar los quistes. ¿Ya? El quiste tecoluteínico es por una estimulación de la gran cantidad de hormona que se está presentando, ¿no? En este embarazo molar. Muy bien. Asociación clínica con preeclampsia puede haber, sobre el caso en aquellos casos de mola no diagnosticado a tiempo, ¿no? Que la mola aumenta de edad gestacional, podría presentar preeclampsia. De todas maneras, sí va a haber más náuseas y vómitos, que puede llegar incluso a confundir con una hiperemesis gravídica, ¿no? O hacer un cuadro de hiperemesis gravídica. Va a haber asociación con hipertiroidismo, ¿no? Con la clínica del hipertiroidismo, dato clínico. Y otra cosa que es importante, que en el paño, en la truza, va a haber expulsión de pequeñas vesículas. Son unas vesículas como si fueran unas uvitas, pero de tamaño pequeño, ¿no? Manchadas de un color, están manchadas de sangre, ¿no? Un color rosado, ¿no? Sanguinolento, ¿no? Son vesículas de ese tipo. Las expulsa por vía vaginal, porque está lleno el útero de esas vesículas, las termina expulsando. Entonces, eso puede presentarse. Usted puede decir, no, ¿qué ha expulsado esto por vía vaginal? ¿No? Cuando ven, son pequeñas vesículas, ¿no? Como uvitas pequeñas, pequeñitas. Uvitas obviamente sin catarata. Listo. Diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente a partir de datos clínicos, ¿no? Atraso menstrual, náuseas y vómitos, ¿no? Molestias del embarazo. ¿Ya? La historia clínica que puede incluir una buena anamnesis, ¿no? Los factores de riesgo, algunos que hemos presentado, así como el examen físico que involucra hacer el tacto vaginal o, primero, en todo caso, una exploración abdominal se puede palpar. Si no se palpa por vía abdominal, un tacto vaginal que determina un útero aumentado de tamaño, mucho mayor de la edad gestacional que debía tener la paciente. Y acá nos ayudamos del laboratorio, ¿no? El laboratorio más importante, hemos dicho, es la unidad beta, pero eso no quita dejar de solicitar otros exámenes, porque la paciente va a ser sometida a un quimioterápico. Entonces, lo básico que nos van a pedir es la hematología, hemoglobina, hematocrito, y en la parte bioquímica nos van a pedir probablemente función renal y también función hepática, ¿ya? Porque el quimioterápico tiene, pues ustedes saben, ¿no? Compromisos, ¿no? A nivel de esos dos órganos. Yo tengo que tener listo mi perfil hepático y mis exámenes de función renal, creatinina, urea, básicamente, ¿ya? Muy bien. Si va a ser de evacuación uterina, también le pueden pedir un perfil de coagulación. En imágenes, ¿no? ¿Qué nos van a pedir en imágenes? En imágenes, para comenzar, ¿no? La ecografía que hemos hablado, ¿no es cierto? Es la imagen más importante, pero sin embargo, si sospecho ya de un trofoblasto, es factible que me soliciten en los herederos de menor nivel de capacidad resolutiva una ecografía que involucra hígado, una placa de pulmones, porque puede haber metástasis pulmonar. En el pulmón se ven manchas blancas, ¿no? Una mancha blanca se ve. En el hígado, unas lesiones hiperecogénicas, pero en los lugares donde hay mayor capacidad resolutiva, lo que se pide es una tomografía de barrido, que involucra cerebro, cuello, tórax, abdomen y pechos. Es una tomografía de barrido. Ya para casos más discutibles, ¿no? Se puede solicitar una resonancia. O sea, más discutibles para poder demostrar si hay o no metástasis. Pero, tomografía de barrido. Es decir, todo, desde la cabeza hasta la parte de pelvis. Se solicita en estos casos. ¿Ya? Muy bien. Manejo.
En el caso de la mola y la tiriforme, el manejo más importante va a ser la evacuación de la mola. La evacuación de la mola puede ser con AMEU, siempre y cuando el tamaño uterino me lo permita, ¿no? Generalmente se estila decir que hasta 12 centímetros de útero de tamaño longitudinal yo podría plantear un AMEU. En el caso que no pueda ser con AMEU, puede utilizarse el legrado uterino o la aspiración. La aspiración de contenido uterino. Hay unas maquinitas que son un aspirador. El misoprostol puede ayudar, sí, en el caso que yo necesite, ¿no?, dilatar un poquito, pero se estima decir que generalmente el cuello está abierto, en el caso de las muelas. Pero si el misoprostol ayuda, también a ese proceso. Muy bien. Como hemos visto en el caso del aborto justo, ¿no?, el misoprostol puede ser por vía oral o por vía vaginal. Hay una patología que se conoce como tumor trofoblástico gestacional. Les cuento que en este caso, en la ecografía no hay vesículas, no hay molas, no hay copos de nieve, no hay paneles, no hay nada, solamente a veces hay manchas blancas, hiperrestringentes incluso. El útero puede tener un tamaño normal, 8 o 9 centímetros de repente como máximo, y puede tener unas lesiones hiperecogénicas. Ahí está el tumor trofoblástico gestacional. Entonces ahí ya no le hacemos legrado, sino quimioterapia. Muy bien. Obviamente hay persistencia de su unidad beta, ¿no? Son esos casos de mola que se están controlando en el posterior del año y de pronto la unidad beta está descendiendo y luego se estanca. Siguiente control, aumenta. Le piden una ecografía, hoy no hay nada, no hay vesículas, no hay lesiones, pero se ven manchas hiperecogénicas. Eso implica que hay un tumor trofoblástico gestacional y el cual ya no es tributario de legrado, repito, sino de quimioterapia, método exacto. El tratamiento es con quimioterapia. Seguimiento. El seguimiento debe realizarse, ¿no?, de la paciente que tuvo una mola o una enfermedad de trofoblasto, debería continuar el seguimiento por lo menos mínimo un año. Y entonces, mientras tanto, se le da si está en edad reproductiva y todavía tiene, digamos, posibilidad de embarazo, se le debe dar un método anticonceptivo para que no vuelva a embarazar rápidamente, o por lo menos que no tenga un embarazo pronto, ¿no? Y se controla con qué? Con su unidad beta, ¿no? Como dice acá, cada 2 semanas, luego te va parcheando cada 2 meses hasta por un año. También se puede hacer ecografías pélvicas, ¿no? Y de esa manera se va controlando a la paciente. Se controla con su unidad beta y con ecografía cuando amerita. Pero no es que la paciente tuvo su mola y luego ya se le dice alta, no está de alta. Sigue en control. A veces ya no en el hospital referencial, sino debe tener control en el centro del primer nivel de atención. Porque una unidad beta es laboratorio, no requiere mayor complejidad. Pero apenas haya sospecha, repito, que la curva de la unidad beta en vez de caer, ¿no?, se estanque o está aumentando, nuevamente se debe referir, ¿no?, para el manejo complementario. Muy bien. También se puede hacer pedido de radiografía de tórax, ¿no?, en el caso que la unidad beta esté aumentando, y se recomienda anticoncepción oral por un año, ¿no? Después de que la unidad beta llegue a sus niveles, a sus valores normales. La anticoncepción oral nos va a ayudar para impedir que haya un embarazo pronto, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos repetido que la historia del embarazo de enfermedad de trofoblasto es el mayor factor de riesgo para nuevamente presentar enfermedad. Muy bien, preguntas, ideas. Doctor, cuando usted mencionó otra vez sobre el acto de semanas precoz, ¿a qué se refiere? ¿Es de 12 semanas? No, digamos que estamos hablando de 6 semanas, ¿no?, antes de las 7 semanas. Sí, eso es precoz, porque cuando ya estamos hablando de 8 o 10 semanas, la trompa ya está deformándose, no se puede ver rojo. Y tiene que ser menor de 4 centímetros para que se estila, hay un protocolo que dice menor de 4 centímetros de diámetro de la tubulación, trompa, para darle el método exacto como vía intramuscular. Si ya es mayor, como que ya la revisión no va a tener tanto éxito. Tenemos que checar porque probablemente va a ser necesaria una dermatología. Esa es algo que sería conveniente en una paciente que tenga una enfermedad hepática, ya que el microcelsate puede tener una taquicardia a nivel hepático. ¿Qué otros antineoplásicos sería recomendable? lamentablemente no hay En todo caso, pasaríamos al plan quirúrgico. de histerectomía total. Probablemente sí sea. Porque no, en verdad el medicamento como esa de elección. Y si, digamos, si no hay esa opción, ¿no?, probablemente se va a tener que hacer histerectomía.
Y en un embarazo ectópico, en el embarazo ectópico en la parte de la toalla puede producir una torsión y eso llevando a la paciente a emergencias No. Es raro que produzca un embarazo ectópico. Torsión no. Lo que puede ocurrir es un estallamiento de la trompa. Y eso sí es lo que lleva a emergencia más frecuentemente. O sea, esa trompa que hemos visto en la imagen, ¿te acuerdas? Todo hinchada y matizada, por algún punto determinado se rompe. Porque recuerda que el trofoblastoma ahí penetra y hace vascularización. En el crecimiento la mucosa tubárica no es tan gruesa y se estalla, se rompe y muchas veces se lleva a la emergencia. Pero que se torsione así como el triste pedículo torcido no se presenta. Es hemorragia. Sí. En los abortos en curso, siempre es bueno destacar en historia que tengan unos latidos cardíacos respetables, porque puede confundir un poco debido a que la misma presentación, la misma clínica puede hacer un aborto. Entonces, siempre es bueno indicar los latidos fetales. Técnicamente, desde el punto de vista de exploración, como veo que hacen preguntas, me parecen interesantes. Voy a escuchar a ustedes. En el embarazo, en el aborto en curso, hay dos, el precoz y el tardío. Quizás en el tardío, digamos, al inicio se puede escuchar latidos fetales, pero ya con ese aborto en curso, decíamos que se ha desprendido, por lo tanto se inactiva. Ya no vendría, digamos, a vigencia porque el embarazo se está perdiendo, ¿no? Ahora, más bien, a veces se dice, la paciente de escuchar, ¿no? Aumenta más el tema, ¿no? El trastorno, ¿no? Psicológico posterior, ¿no? Entonces, ecográficamente incluso también se va a ver, ¿no? Y a veces reportan ahí, ¿no? Intentan radicarle, pero estamos hablando de menos de 22 semanas. Ese embarazo no es viable en ninguna parte del mundo. Y en caso de amenaza de aborto, ¿se puede tratar? Se debe tratar. La amenaza de aborto debe tratarse. Siempre y cuando la amenaza de aborto, perdón. ¿Había un intervalo para que vuelva a aparecer de repente la amenaza de aborto? Si el factor de riesgo que ha desencadenado la amenaza de aborto, que generalmente es una infección urinaria o es un defecto de fase luz del cuerpo lúteo, puede haber recurrencias de la amenaza de aborto. Es decir, puede presentarse, se me ocurre, ¿no? A las 10 semanas y repetir a las 14, a las 18, ¿no? Puede haber recurrencia, sí, puede haber recurrencia. Entonces, esa paciente tiene que estar sometida a control y a tratamiento, ¿no? Descartar la infección urinaria, muchas veces el medicamento más utilizado es la progesterona, suplementación de progesterona, ¿no? Hasta el final del embarazo. Digamos que hasta que el embarazo sea viable, ¿no? Ya es bajo control médico, no te puedes incluso hasta las 36 semanas, ¿no? Pero sí, hasta que el embarazo sea viable y obviamente bajo control profesional, ¿no? Pero puede haber recurrencia de la amenaza de aborto. O sea, es que una paciente no va a presentar un solo cuadro de amenaza de aborto necesariamente, tiene que haber 2 veces, ¿no? Hasta 3 veces. Ya es un poco menos frecuente, pero puede ocurrir. O sea, no se descarta. Ya con tratamiento disminuyen las posibilidades, ¿no? Pero puede presentarse. No es que ya de por sí se anule el cuadro, puede haber ese cuadro. En la amenaza de aborto sí hay que escuchar latidos, porque es fundamental, porque si ya no hay latidos ya estamos hablando de un aborto. ¿Hay una pregunta? ¿Acá?